Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Soy el docente a cargo del curso de Introducción a la Administración. Vamos a explicar unas breves pautas muy importantes con respecto al fundamento del curso de Introducción a la Administración, que es importante que cada uno de los estudiantes sepa y tenga la base para que pueda realizar su carrera en Administración. A continuación, una breve definición del curso de Administración. ¿Qué es la Administración? Se la puede definir como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos y metas de la organización de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? En la actualidad, administrar es hablar de. Hablar de administración abarca muchos temas. Uno de los más importantes temas que se tiene que tener en cuenta es el área de recursos, procesos, logro de objetivos, eficiencia y eficacia. ¿Qué podemos entender por recursos? Hay recursos financieros, recursos estadísticos, recursos logísticos, recursos operativos, recursos o materias primas, etc. Estos recursos son fundamentales para que se desarrolle un proceso administrativo. Después viene lo que son procesos. Hay diferentes tipos de procesos, hay diferentes plazos para que se realicen estos procesos y es muy importante que se cumplan estos procesos a lo largo de toda una evaluación, una cadena de administración. Es fundamental que los procesos continúen y sigan los pasos desde un primer paso hasta un último paso. ¿Qué es el logro de objetivos? Es las metas trazadas de cada compañía o cada empresa para saber a dónde quiere ir cada empresa. Es su objetivo, su meta, y una vez que se logre este objetivo, concluye la meta, se pueda considerar como una empresa fundamental a lo largo de la carrera de administración. Eficiencia y eficacia. Este tema es muy importante para que los estudiantes sepan diferenciar qué es una persona eficiente y qué es una persona eficaz. Más adelante hablaremos al respecto. Administración. Como bien se dijo, administración consta de varios procesos. Es el proceso de planeación, organización, dirección y control. Ahora, se debe considerar en ese orden, desde un primer punto, el proceso de planeación. No es posible considerar primero el proceso de control, después el proceso de organización, después planeación, dirección o aleatoriamente. Es muy importante que se consideren primero los pasos fundamentales de planeación. ¿Y en qué consiste la planeación? Consiste en tratar de crear el futuro deseado diciendo con anterioridad qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con qué se va a hacer. Después sigue el proceso de organización. La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo. Después viene el proceso de dirección. La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo. Y por último tenemos el proceso de control. ¿En qué consiste? El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, se están obteniendo o no los objetivos propuestos y también se toman medidas correctivas. Todos estos procesos conforman el proceso de administración. ¿Sí? Es muy importante que se tome en cuenta el orden de estos procesos y al último considerar el punto de control para poder revisar que todos los otros procesos se estén cumpliendo a cabalidad. ¿De qué trata la eficiencia y eficacia en la administración? Es muy importante diferenciar qué es eficiencia y qué es eficaz. Una persona eficiente es una persona que cumple los objetivos y una persona eficaz es una persona que utiliza todos los recursos disponibles y no deja nada al azar. Por ejemplo, una persona eficiente y una persona eficaz
Dice, el administrador escoge las metas correctas y aprovecha los recursos para alcanzarlas. ¿Sí? Pero si una persona es eficaz, pero no es eficiente, quiere decir que el administrador escoge las metas correctas, está bien, pero aprovecha mal los recursos para alcanzarlas. No las utiliza todas o las utiliza solo de manera parcial o no utiliza los recursos que se le está dando. Por ejemplo, también, si una persona es eficiente, pero no es eficaz, hay poca eficiencia, ¿sí? El administrador escoge metas inapropiadas, pero aprovecha los recursos para alcanzarlas. Y ahora, si una persona no es eficiente, no es eficaz, quiere decir que el administrador escoge las metas incorrectas y aprovecha más los recursos para alcanzarlas. Es importante detallar que una persona sea eficiente y eficaz para el logro de todos los objetivos. Si sumamos la parte eficiente, se logra lo que es eficiencia, y sumamos lo que es eficaz, se va a considerar lo que es efectividad. Y esto es muy importante para que todos tengan en cuenta que logrando la efectividad podemos lograr nuestras metas, nuestros objetivos, utilizando todos los recursos disponibles a nuestra disposición. Universalidad de la administración. La administración es necesaria por diferentes puntos. En la administración se puede contemplar varios aspectos. Las organizaciones de cualquier tamaño, pequeñas y o grandes empresas. Cuando hablemos de pequeñas o medianas empresas, hablemos de las MIPES. Vamos a hablar con respecto a su estructura, a su avance, con respecto a la cantidad de funciones, a los socios, los gerentes, entre otras cosas. Y a las grandes empresas o empresas también que si son muy grandes, empresas corporativas. También vamos a ver el aspecto de todo tipo de organizaciones, ya sean lucrativas y o no lucrativas. Después también vamos a ver todos los niveles de la organización, inferiores y o superiores. Y también todas las áreas de la organización, recursos humanos, operaciones como marketing, finanzas, logística, tesorería, académicos, etc. Todas estas etapas o todas estas consideraciones del área de administración son consideradas y fundamentales o importantes para tener en cuenta en cada empresa. ¿Qué es una organización? Según Robbins y Coulter, organización es un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito. Es un acuerdo consensuado, es algo que muchas personas están de acuerdo con algo y tienen un objetivo o una meta en común y llevan a cabo ese propósito, realizan diferentes procesos para que se cumpla. ¿Sí? La organización pueden ser grandes, pequeñas, pueden ser superiores, inferiores, puede ser una organización ya sea en un lugar o en diferentes lugares, pero es un acuerdo entre muchas personas. Hay ejemplos de organizaciones, como son, por ejemplo, la escuela, la universidad, las fraternidades, los clubes, departamentos del gobierno, iglesias, bodega de la tienda, tu equipo de fútbol, etc. Todos tienen una meta en común y realizan diferentes procesos para que se cumplan. ¿Sí? Hay diferentes empresas, por ejemplo, acá a nivel nacional, donde se realizan estas organizaciones, como son, por ejemplo, Alicorp, Telefónica, Bacus, Gloria, Saga Falabella, Petroperú. Y aparte, en el Estado también se cumplen diferentes organizaciones que buscan la finalidad del Estado de poder dar protección, bienestar a la persona dentro de una sociedad. ¿Cuáles son las características comunes de las organizaciones? Las características son propósito, las personas y la estructura. Cuando hablamos de un propósito, hablamos de una meta, hablamos de un objetivo, hablamos de que queremos llegar a ese objetivo o a ese estado. De las personas, en toda organización siempre van a haber personas. Van a haber también material, van a haber recursos que se van a utilizar, ya sea recursos tecnológicos, recursos de sistemas, entre otros recursos que las personas van a saber utilizar. Y también va a haber una estructura jerárquica, ya sea desde un nivel superior, que es el gerente, hasta un nivel inferior, que por ejemplo en una empresa de ventas es el vendedor.
va a haber diferentes estructuras ubicadas de forma vertical y horizontal. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones? Según diferentes criterios, se dividen en diferentes aspectos las organizaciones. Por ejemplo, según su formalidad, se pueden considerar como formales o informales. Ya sea que, por ejemplo, pagan tributos o no pagan tributos, le pagan al Estado o no le pagan al Estado. Según su finalidad, se pueden considerar como fines de lucro o sin fines de lucro. Cuando es con fines de lucro, que buscan una rentabilidad, y sin fines de lucro es que son personas que ayudan en diferentes proyectos, ya sea a una sociedad o una zona, sin necesidad de una remuneración. Según su grado de mando, pueden ser centralizadas o descentralizadas, ¿sí? En los tipos de organización, según su formalidad, podemos dividirlos entre formales e informales. En formales, este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Según informales, este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Según sus fines, hay con fines de lucro, que son llamadas empresas, tienen como uno de sus principales fines generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y accionistas. Y sin fines de lucro, que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad. Según su grado de mando, centralizadas, que es una organización donde la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad en la toma de decisiones que se delega a los niveles inferiores. Descentralizadas es una organización donde la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos? Hay niveles jerárquicos de nivel alto, que son los gerentes, de nivel medio, que son los gerentes de nivel medio, hay gerentes de prima línea y empleados en una posición gerencial, empleados de operaciones, etc. ¿Qué hacen los gerentes? Los gerentes tienen diferentes funciones, cumplen diferentes roles y tienen diferentes habilidades o competencias. Sí, son las personas que idean, son las personas que estructuran, son las personas que plantean los objetivos, las metas, cuál es el procedimiento a seguir y cuál es el proceso que se debe cumplir. Tiene muchas funciones dentro de una empresa y tienen que delegar funciones, tienen que realizar la estructura de una empresa, entre otras cosas. Cumplen diferentes roles motivadores, roles de apoyo, roles de líderes, roles a lo largo o la relación con las que tienen con los diferentes empleados. Y cumplen diferentes habilidades o tienen diferentes habilidades y competencias. Las funciones de gerente, tanto en planeación, organización, dirección y control. En la planeación definen los objetivos, establecen las estrategias y desarrollan los planes para coordinar actividades. En lo que es la organización, determinan lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo y con quién se cuenta para hacerlo. En lo que es dirección, motivan, dirigen y cualquier otras acciones involucradas con dirigir al personal. En lo que es el control, dan seguimiento a las actividades para garantizar que se logren conforme lo planeado. ¿Sí? Hay diferentes habilidades gerenciales según Covert Hats, habilidades técnicas, humanas, conceptuales, de alta gerencia, de gerencia media, de gerencia operativa. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación del día de hoy. Es muy importante que tengan, consoliden su aprendizaje. Hay algunos videos que les puedo facilitar por medio del correo electrónico, la página o su aula virtual para que puedan complementar sus estudios. Es importante que revisen también el material o el manual autoformativo que está alojado en su aula virtual y que así de esta manera puedan consolidar todo su avance. Administración es muy importante, es muy fundamental que aprendan todos los conceptos básicos para que así tengan una línea, una base de cómo desarrollar una empresa o cómo construir un imperio. Es todo por hoy, por mi cuenta. Muchas gracias por su participación, gracias por escucharme. Que tengan ustedes muy buenas tardes.